Egunon, bagoaz Unai Núñez en Prentsaurrekoagaz. Vamos con la rueda de prensa de Unai Núñez. Como siempre, ¿vale? Mantenemos cámara y micro apagado. Peña, Egunon, apaga cámara, porfa, que empezamos. Raúl Jiménez, Radio Popular, cuando quieras, adelante. Egunon Unai, me gustaría preguntarte por esa séptima plaza, que parece un poco una quimera, 6 puntos, 12 en juego. No sé, os puede venir bien aunque sea para esta recta final del campeonato, ¿no? De donde venís, para acabar de pasar ese duelo. Y no sé cómo lo ves, si hay alguna esperanza. Gracias. Egunon, bueno, pues la verdad que todo el mundo sabe que es un poco complicado, pero nosotros yo creo que es fácil, somos Atleti y vamos a pelear hasta el final y vamos a luchar por todas las posibilidades que tengamos para estar lo más arriba posible y si se puede entrar en Europa. Hola Unai, buenos días, Carlos Zavalla de Mundo Deportivo. Bueno, yo te quería preguntarte un poco cómo está el equipo en este momento, porque después de perder la final de Copa ante el Barça, lleváis 2 empates, 2 victorias, habéis mejorado, está el equipo, compite mejor. Un poco cómo estáis anímicamente. Gracias. Bueno, todo el mundo sabe que hemos tenido pues eso, dos fases en las que todo el mundo sabe que lo hemos pasado un poco regular. Han sido mazazos muy, muy duros, pero bueno, como en todo en la vida hay que levantarse, aprender de los errores y seguir para adelante. Nosotros sabíamos que quedaba bastante liga por delante y teníamos la posibilidad de demostrar que el nivel que teníamos y que podríamos haber hecho por ejemplo, en las 2 finales esas. Pero bueno, ahora es lo que he dicho antes, seguir trabajando y bueno, dar la mejor versión de todos nosotros y acabar, como he dicho antes, lo más arriba posible. Unai, Kevin Doyle, Durangaldeko telebista. Como al equipo, quizás esta temporada te está faltando esa regularidad, ¿no? También es verdad que tus 2 últimas actuaciones has ofrecido una versión muy mejorada, por ejemplo, frente al Atlético y el otro día contra el Sevilla, ¿no? En 2 partidos de máxima exigencia. ¿Te hacían falta partidos de estos, Unai? Bueno, yo creo que como todo el mundo, tienen sus buenas rachas y sus rachas malas. Hay que conseguir que sea todo más regular y la verdad que, por ejemplo, los 2 o 3 últimos partidos me han salido muy buenos y bueno, mi idea y mi objetivo es estar en ese nivel todos los días posibles y bueno, al final es mejor para el equipo y incluso para mí que luego estoy mucho más a gusto conmigo mismo. Unai, el otro día nos reconoció Iñaki que estaba pasando posiblemente por uno de sus peores momentos, que no estaba bien ni física ni mentalmente, que le había afectado mucho, ¿no? Las derrotas en las finales. A ti personalmente, no sé si te ha quitado mucho el sueño, si te ha hecho darle vueltas a la cabeza. ¿Cómo has vivido esos 2 golpes, esas 2 derrotas? Bueno, pues la verdad es que hay algunos que les afecta más de una manera u otra, pero es que lo correcto es mirar hacia adelante pero como he dicho antes, aprender de los errores y seguir trabajando y mejorando para que no sucedan otra vez que no suceda otra vez como los partidos esos de los que estamos hablando y bueno, trabajar al máximo también para poder tener esa oportunidad para llegar a esas ocasiones y a esas citas. Bueno, Unai, Paco Ruiz de IA. Yo te quería incidir en el tema personal. Bueno, has superado ya los 100 partidos del Atleti, has renovado tu contrato.
¿En qué medida se ha reinventado Unai Núñez después de aquellas declaraciones en las que dijiste tu deseo incluso de salir cedido en el Eskerrik Asko? Bueno, yo creo que yo lo dejé claro en su momento y a día de hoy sigo con la misma idea. Yo quiero jugar lo máximo posible y si otro jugador no piensa como yo, pues al final, pues no sé, yo lo veo algo normal que cada jugador quiera jugar lo máximo posible en el Atleti y al final, pues como he dicho muchas veces y siempre que he salido en prensa, mi objetivo es trabajar al máximo, mejorar en todo lo posible y, y para que se den esas ocasiones de jugar los máximos partidos posibles, pues es lo correcto. Unai, Gorka Citores de Onda Cero. Comentabas al principio, ¿no?, que vais a luchar hasta el final por alcanzar esa séptima plaza. Evidentemente no hay muchas cuentas que hacer, ¿no?, en la situación en la que os encontráis en la tabla clasificatoria y con los pocos partidos que quedan. Es ir partido a partido y el primer reto es algo que no se ha logrado en toda la temporada y que os está demandando el míster, ¿no?, lo de ganar 2 partidos consecutivos. Os daría un empujón importante, ¿no? No solo en lo clasificatorio, la victoria el próximo sábado ante Osasuna, sino también en lo moral, ¿no? Ser capaces de encontrar esa continuidad que no habéis encontrado en la temporada. Sí, bueno, lo que has dicho tú de ganar 2 partidos seguidos, pues bueno, es algo que tenemos todo el equipo en mente y bueno, vamos a trabajar esta semana a tope para que se dé la segunda victoria consecutiva. Y también lo que has dicho tú, que hay que ir partido a partido, quedan 4 jornadas y ganar lo máximo posible para estar lo más alto posible en la tabla y poder luchar por el puesto de Europa. Hola Unai, Robert Bossi del Correo, ¿cómo estás? Quería preguntarte por la marcha del equipo, bueno, más bien por una curiosidad, ¿no? El equipo ha sido capaz este año de ganar al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético, al Sevilla, y sin embargo se ha dejado puntos o ha empatado con equipos, pues no sé, como el Cádiz, como el Alavés, como el Eibar, el Valladolid, etc. ¿Cómo explicas, digamos, esa competitividad contra los equipos más poderosos de la liga y que no se tenga, digamos, la misma respuesta ante los equipos de la parte más baja? Perdón, gracias. Bueno, al final cada partido es un mundo. Al final tú también en partidos, por así decirlo, un poco más grandes siempre tienes un poco más de motivación, pero bueno, nosotros tenemos que competir siempre al mismo nivel y tenemos que trabajar y mantenernos en la línea de ser todos más regulares y tener bueno, luchar contra todos los equipos al mismo nivel. Hola, Unai, Alfonso Randi, ya llevas 22 partidos de Liga esta temporada, uno más creo que Yeray, muy cerca de Íñigo Martínez. ¿Sientes que esa frontera, digamos, de que ya no empiezas a ocupar titularidades porque uno de los dos falle, que estás cada vez más cerca de alcanzar ese límite para ser titular? Bueno, yo creo que en los últimos partidos he demostrado el nivel en el que estoy últimamente y el que puedo dar. Los tres somos muy buenos jugadores y bueno, los tres trabajamos al máximo para que el míster cuente con nosotros lo máximo posible y bueno, este año he tenido la oportunidad de jugar bastantes minutos y bueno, como digo siempre, seguir trabajando, me queda mucho por mejorar y siempre mirar al presente y seguir mirando para el día a día. Unai, Kevin Doyle de nuevo. Incidiendo un poco en tu situación personal, antes de renovar, en su día comentaste que te gustaría disponer de más minutos y tener la oportunidad de jugar más veces de inicio, ¿no?, con mayor frecuencia. Desde la llegada de Marcelino,
¿cómo te ves en este sentido? Y quería saber si estás satisfecho con el rol que tienes hoy en el equipo. Bueno, como habéis dicho en los datos, al final he tenido bastantes minutos, he tenido muchos partidos de inicio. No sé qué rol tengo al final. Soy un jugador más de la plantilla. Hago lo mejor posible para el equipo, para el Atleti y bueno, muchas veces lo he dicho, voy a trabajar al máximo para tener los máximos minutos posibles y por poder aportar al equipo lo mejor. Opa, Unai, José Ángel Peña, COPE Bilbao. Buenos días. ¿Hasta qué punto estáis agradeciendo jugar sin presión, entre comillas, en este tramo de temporada? Bueno, sin presión. Todos los partidos hay un poco de presión, aunque la gente no se juegue nada o no esté luchando por nada. Cada equipo yo creo que siempre va a competir al máximo en cada partido y bueno, lo he dicho varias veces ya antes a tus compañeros que nosotros vamos a trabajar al máximo para poder tener el máximo de victorias posibles de aquí a final de temporada y la presión o no, pues bueno, hay que trabajar y no queda otra. Hola Unai, Carlos de Mundo Deportivo otra vez. Un poco el problema del equipo esta temporada están siendo las dos áreas, tanto en ataque como en defensa. Un poco tu valoración como defensa, un poco de los errores que ha habido atrás, ¿cuál es? Muchas gracias. Bueno, ha habido bastantes partidos con bastantes errores y fallos tontos en los que yo también he participado, pero como he dicho antes, hay que saber los errores que has cometido y después de saber qué es lo que has hecho mal, corregirlo para que no vuelva a suceder. Nosotros siempre tenemos la mentalidad de que aunque hayan salido mal las cosas, seguir para adelante y hacer lo mejor posible para el equipo y para Atleti. Opa, Unai, de nuevo, comentabas ahora, ¿no?, que en todos los partidos hay algo de presión o intentar ganar al menos, ¿no?, independientemente de lo que se esté jugando. Lo cierto es que el equipo en este tramo final de Liga se está enfrentando a los equipos que están buscando el título y también a equipos que están tratando de evitar el descenso, a excepción del partido del sábado, que llega Osasuna pues sin demasiados alicientes clasificatorios ni por arriba ni por abajo. No sé si lo hace más peligroso o menos peligroso a un rival como Osasuna o preferís rivales enfrente que tengan ese nerviosismo de cotas que se estén jugando. Bueno, como lo he dicho antes, aunque se jueguen algo o no tengan nada en juego, cada equipo yo creo que tiene la mentalidad de competir al máximo, porque al final en esta liga todo el mundo compite al máximo y al final no tenemos que mirar al contrario, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y hacer lo mejor posible para traernos o que se queden los 3 puntos en cada partido hasta final de temporada. Unai, Janine Fragua a través de TV. Bueno, el próximo rival, Osasuna. No sé si habéis tenido ya tiempo de analizar algo este partido. ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Cómo va a hacerle frente al Athletic y cómo estáis viendo a un Osasuna que empezó con las cosas complicadas y que ha llegado muy bien a esta recta final de temporada? Bueno, ya sabemos que el Osasuna es un gran equipo. Bueno, también hay que ver la temporada que ha hecho y más en este último tramo. Y bueno, nosotros vamos a afrontarla de la mejor manera posible. Entrenaremos durante toda la semana
corregir errores y seguir insistiendo en las cosas que hemos hecho bien. Y nada, como he dicho en toda la rueda de prensa, trabajar al máximo para que se queden los 3 puntos, que se queden los 3 puntos en casa, perdón. Yo la última, Unai. Hablabas antes de tu situación personal, lo cierto es que estás gozando de más minutos, de más titularidades, pero no solo tú, sino que en estas últimas jornadas, por lesiones, por ausencias, por decisiones del entrenador, está entrando también gente joven que no había tenido tantos minutos a lo largo de la temporada. En el vestuario hay sentir de eso que se dice, de una plantilla más larga, que es más aprovechable de cara al futuro, que estáis demostrando a algunos jugadores que no habéis tenido tantos minutos o en esta temporada o en temporadas anteriores, que sois válidos, que el equipo está rindiendo y de cara al futuro ¿creéis que os estáis haciendo más potentes? Bueno, yo creo que todos los jugadores que estamos en la plantilla somos válidos, si no estuviéramos aquí. Y bueno, al final muchas veces lo que se necesita es confianza y por lesiones o por decisiones del míster, pues estamos teniendo más minutos e incluso pues eso al final te lleva a tener más confianza y pues bueno, todo lo que sea sumar minutos para todos los jugadores es bueno y bueno, y también será mejor bueno para el club porque al final el Atleti vive también vive de la cantera y al final a los chavales nos tienen que dar más minutos y bueno, para eso hay que trabajar y demostrar que te los tienen que dar. Vale, equipo. Eskerrik asko. Gracias. Hala, Gerarte, agur. Gerarte, gracias.